después de rozar el récord histórico del dólar durante la gestión de Macri. Finalmente una baja a partir de la intervención de la banca pública. De todas maneras, hay una preocupación en medio del contexto electoral y de la situación económica, el alza en la moneda norteamericana. Para analizarlo al contexto, estamos junto al licenciado Jorge Hernández, economista. Licenciado, gracias por estar. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo se puede analizar este brote verde, pero de la moneda norteamericana? Brote verde de la moneda. Hay un conjunto de situaciones que se comienzan a desencadenar desde el cambio de modelo de gestión macroeconómica en la Argentina, ¿no? Con la devaluación y el cambio impositivo, en el cambio de la política impositiva, se generaron dos situaciones que van llevando a esta situación. Por un lado, la eliminación de impuestos, básicamente impuestos que gravan a la producción agropecuaria y a la riqueza y a los bienes suntuarios, ¿no? Son impuestos que se quitaron, se produce un incremento del déficit presupuestario que ya se tenía, ¿no es cierto? Esto lleva a la necesidad de un financiamiento que se opta por gestionarlo a través de fondos en moneda extranjera, deuda externa, ¿no? Lo que genera en la deuda externa un problema que después se paga con una moneda que no tenemos, ¿no? Y quienes tienen esa moneda y tienen cada vez menos restricciones para la gestión discrecional de ella, van imponiendo condiciones. Entre esas condiciones está el precio de la moneda, ¿no? Esto es, los exportadores o los inversores que traen dólares al país pueden empezar a definir cuál es el precio de la moneda cuando desde la política cambiaria se desmontan un sistema de regulaciones que hacía que el Ejecutivo Nacional pudiera tener algún control sobre el precio de la moneda. Es decir, que no sería el ahorrista que hoy tiene temor, miedo a cómo va a estar la economía de aquí a un año el que termina modificando esta variable, sino que hay grandes compradores o grandes especuladores los que terminan definiendo este precio del dólar. El precio sin duda en el largo plazo y en estas condiciones lo va a poner un grupo muy reducido de grupos económicos que están vinculados a estos dos sectores, ¿no? Básicamente a los sectores exportadores y a los sectores inversores, a los que pueden proveerle de divisas al país, que necesita para hacer frente a las importaciones, ¿sí? Y hacer frente a la creciente demanda de divisas para hacer frente a la cancelación de deuda que es creciente, ¿cierto? La deuda ha crecido y en este momento se lleva, por ejemplo, de los recursos presupuestarios algo así como 2 veces el presupuesto, los compromisos del 2017 para atender servicios de la deuda interna y externa, el equivalente a 2 veces el presupuesto de educación más salud. ¿Sí? Ahora, ¿el gobierno nacional por qué no intervino hasta ahora? ¿O lo hace en cuentagotas? ¿También hay una necesidad del gobierno nacional de dejar elevar un poco el dólar? ¿Hay una necesidad económica de este modelo de que suba un poco el dólar? A mí me da la impresión de que el gobierno ha intervenido y lo va a hacer hasta la elección, tratando de que no se dispare una variable que tiene un alto impacto sobre el nivel de precios. Pero no que subiera. No ha evitado que se disparara, pero no que subiera. El tema, lo que aparece aquí como una situación preocupante es que ha subido el precio del dólar junto con la tasa de interés. En general uno encuentra que hay una especie los economistas le decimos así de manera elegante, trade-off, ¿sí? Un intercambio entre tasa de interés y tipo de cambio, ¿no? Sube el tipo de cambio, baja la tasa de interés, o cuando baja la tasa de interés sube el tipo de cambio, o al revés. Aquí se ha generado en estos últimos días un crecimiento de las dos variables, ¿no? Lo que pone un escenario que es complejo, ¿no? Porque el Estado se queda sin poder gestionar el tipo de cambio y la tasa de interés porque va a estar definida por actores, grupos muy concentrados de la economía que le van a poner estas condiciones a estas dos variables. ¿Por qué? Porque se ha generado un proceso de déficit que no se resuelve
de déficit fiscal y también déficit comercial externo, que requiere un nivel creciente de divisas, y su política antiinflacionaria en la estrategia de secar la plaza ha hecho que el Banco Central, no solamente el Tesoro Nacional se endeude, sino también el Banco Central a partir de las famosas LEBAC, ¿no? Y hoy tenemos un stock de LEBAC que es aproximadamente 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos. Esto es al tipo de cambio de 18 pesos, algo así como 55.700 millones de dólares. 55.700 millones de dólares son el valor que hoy tienen el stock de LEBAC. Si no sube la tasa de interés, ¿sí? esa demanda, ¿sí? cuando van venciendo estos bonos y la gente, los tenedores de estos bonos se hacen de pesos y van a comprar dólares, sube el precio del dólar. Ahora, todo esto parece para el común de la gente tecnicismos difíciles de asimilar. ¿Cómo impacta en la economía real? Claro, en este caso yo he escuchado dos posturas económicas marcadas. Una que decía que esto no iba a afectar al precio, al consumo interno, y otra que sí. ¿Cuál es su posición al respecto? Yo creo que la devaluación va a tener un efecto sobre los precios, seguramente se va a tratar de controlar la devaluación y el efecto sobre los precios hasta que termine el proceso inflacionario, y ahí va a haber seguramente un impacto sobre los precios que va a reducir el poder de compra de los asalariados y los que perciben ingresos en pesos, ¿sí? Cuando sube la inflación, estos son los sectores real, ¿no? En algún momento va a llegar a la economía real. Cuando estos sectores pierden capacidad de compra, el proveedor pierde capacidad de venta, la producción interna se reduce. Con esto, ¿sí? Lo que se está observando, se ha observado ya en el pasado en la Argentina y se observa en algunos países europeos que tienen este tipo de políticas, ¿no? Cuando se reduce la demanda interna, se reduce la actividad interna, se reduce la recaudación y se incrementa el déficit fiscal. Ahora, hoy bajo el que dólar, requiere un incremento del endeudamiento, y con esto un nuevo empoderamiento de quienes tienen la capacidad de proveer divisas para resolver estos problemas. Después de haber tocado casi nuevamente un récord, bajó un poco. ¿Ese es el techo que quiso marcar el gobierno nacional, el que define la economía? Porque algunos hablan de un dólar a 20 pesos de acá a fin de año. Sí, yo la verdad no conozco cuál es el límite que le quiere poner el gobierno nacional. A mí me da la impresión de que esto se les está escapando de las manos, porque una devaluación en este momento es un problema. En una instancia preelectoral, si sube el tipo de cambio, hay precios que se van a acomodar más o menos rápido, hay precios que se prevé que se vayan a acomodar al alza. Y algunos que por las dudas aumentan. Por las dudas aumentan, ¿no es cierto? Y llegar a la elección en un proceso de incremento de la tasa de inflación no me parece que sea una decisión buscada por el gobierno. Me parece que se les está yendo de las manos la situación en la coyuntura, ¿no? Pero estamos lejos de una corrida bancaria. Espero que sí, espero que estemos lejos de una crisis, porque las crisis siempre en este país las han pagado intensamente los mismos sectores, que en general no son los que se benefician con todas estas maniobras, evidentemente. Licenciado, muchísimas gracias, y ojalá que la señal de hoy sea en todo caso una señal más duradera y no la que vivimos en las últimas jornadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias.